Bienvenidos a todos a Nomádicos. Esto es el episodio número 8 que Ujú. tenemos ahorita. Estamos muy agradecidos de tener a esta invitada con nosotros, Aurelis Ortega, que viene con nosotros desde Utah. Tenemos un tema muy importante para la migración en general, pero especialmente para la conciencia de los padres que tienen niños. Entonces, con eso no voy a demorar más. Gracias por reunirse con nosotros. Por favor, si les gusta, compartan, suscríbanse, denle like y que suene la música. Entonces, bienvenidos de regreso. Como mencioné, hoy estamos con Aurelis Ortega y ella es una persona muy interesante que tiene mucho conocimiento sobre la psicología y sobre los temas importantes para el cuidado de los niños y todo eso, pero para nosotros es una persona muy especial también. Es amiga de la casa. Sí, amiga de la casa. Nosotros nos conocimos hace... ¿Cuántos años son ahora? Tendrían que ser 7 años. 7 años atrás. Sí, Sí, siete, casi 7 ocho, años. 8. Casi 8. Sí, Ajá. wow. Y nos conocimos en Utah cuando tú y yo estábamos viviendo allá. Yo estaba de Empezamos, estudiante. empezamos a vivir juntos como Sí, pareja. sí, Bueno, como esposos. sí, apenas nos habíamos casado. Sí, Y, y Aureli puede contar la otra parte. Yo nunca he sabido como al lado de ustedes. No, mira, de verdad es súper genial este reencuentro por este medio, en esta posición que ahora tenemos en cada una de nuestras vidas. Me honra mucho eso que dices, que tiene muchos conocimientos de la psicología. La verdad, pues bueno, gracias por pensar eso. La verdad me he esforzado mucho por trabajar, aprender, conocer, compartir experiencias, pero la verdad aprovecho brevemente esta oportunidad para también eh, reforzar esta idea que ustedes dicen. Nos conocimos en un momento supremamente importante, especialmente para nuestras vidas. Ustedes, pues, para muchas personas que no nos escuchan por primera vez, ellos dos, Adriana y Joseph, fueron las personas que, sin conocernos, en una situación, en una circunstancia muy común para los inmigrantes, teníamos un plan que no funcionó, y el plan que sí funcionó fue Adriana y Joseph, quienes de verdad eternamente agradecidos que nos recibieron. Me recibiste a mí, a mi esposo, a mi hija, en una situación completamente incierta, de mucha angustia, y me abrieron las puertas de su casa, y es algo que eternamente, que formará parte de mi historia, de la historia de mi hija, de la historia de mis futuras descendencias, algo que realmente siempre llevo en gratitud, y de verdad me encanta poder estar ahora una vez más acá compartiendo y entregando lo que cada quien mejor pueda para las personas que le pueda funcionar. Es muy temprano en la entrevista, pero ya me hiciste llorar. No, de verdad que es muy No, bonito y hay que es mutuo. reconocerlo, y sí, Es mutuo, es Absolutamente. tú mutuo. Sí. sabes, tú sabes que es así. La hija de Aureli, que sí, Aureli, yo creo que tú eres un mujerón, pero Gracias. Saraí para mí lleva otro nivel. Es como todo lo bueno de ti, ella lo sacó. Yo vi a esa niña, me enamoré de esa niña y yo dije, bueno, yo creo que quiero ser mamá. Ahí fue el llamado, ahí fue el llamado y ahí fue donde... Todavía conservo uno de los regalos que tú le hiciste a Sarita cuando vivíamos allá con ustedes. Tú le regalaste un álbum donde tenías unas fotos muy, muy bonitas. Ayer casualmente lo vi. Lástima que no lo bajé, pero también para la vida de Sara, como les digo, han marcado algo muy especial, de mucha gratitud, y que bueno, de verdad que bueno, no solamente haberles conocido en esa oportunidad, sino que ahora nos estemos reconociendo una vez más como personas, y entregando, sobre todo eso. Me gusta mucho esta posición en la que hoy estamos, de querer entregar algo, de querer hablar algo
que sencillamente es bastante agradable. O sea, y como algo relacionado con eso, o sea, me parece muy cool que ahora estamos hablando, después de tanto tiempo haber pasado, o sea, de los dos lados hemos crecido tanto y, o sea, ustedes siguen siendo una inspiración muy grande para nosotros. O sea, fueron una inspiración para nosotros como padres cuando decidimos tener a Simón y las experiencias que han tenido y todo lo que han pasado hasta ahora nos han inspirado también. Y una de las cosas que nos inspiró demasiado en aquel entonces era precisamente el hecho de que eran padres o son padres y que llegaron a Estados Unidos con esta niña. En aquel entonces tenía 6 años apenas o tenía 5, iba a cumplir 6, tenía 6, iba a cumplir 7. Y nos impresionó mucho la manera que llevaron la situación con ella. O sea, ella realmente no entendía todo lo que estaba pasando, pero ustedes hicieron su mayor esfuerzo para que ella entendiera un poco, para que ella hiciera el ajuste. Y creo que sería muy interesante si pudieras hablarnos un poco sobre su propia experiencia y sobre qué es como clínicamente, teóricamente, qué es como lo ideal para ese tipo de situación. Bueno, tocaste algunos puntos importantes. Así como nosotros hemos impactado en la vida de ustedes, algo bien interesante que tomamos en referencia de lo que vivimos con ustedes es que esa capacidad y gesto de amor al recibir a personas en una situación de vulnerabilidad nos llevó a nosotros como familia más adelante también a tener que abrir las puertas para muchas personas. Recuerdo que en una tarea de mi hija recientemente, ella me dijo, quiero contar cuántas personas nosotros hemos recibido en casa, entre amigos, familiares cercanos, casi todos fueron familiares y amigos muy cercanos, y contamos el número de 24 personas Wow. que durante todos estos 8 años hemos tratado de darle una bienvenida armoniosa. Así que de esa manera ustedes también impactaron nuestras vidas, y bueno, pudimos nosotros también en breves circunstancias poder recibir a familias. Ahora bien, para compartir mi experiencia, que yo digo, bueno, pues todo el mundo tiene una experiencia. Si bien es cierto, lo que yo pueda compartir es algo que también lo traslado y lo puedo comparar a las situaciones que he observado como inmigrante, persona que trabaja en el medio con otras familias, en mi medio profesional. He visto muchas cosas que nos pasan a todos, que cada padre intenta hacer lo mejor que puede en este proceso de que los niños lleguen, se adapten. Entonces, en referencia a eso, quiero yo compartir lo que yo mejor pude hacer junto a mi esposo, junto a mi grupo familiar y junto a personas que no conocíamos como ustedes, que nos ayudaron a salir poco a poco adelante con esta situación. Y lo primero es que cuando nos vinimos, le contamos a Sarita que veníamos a algo muy bonito. Decidimos no revelarle de forma inmediata que realmente teníamos planes ya de venirnos, de quedarnos acá. Y bueno, creo que esta excusa o esta situación muchos padres la han usado y dijimos, bueno, vamos a Estados Unidos porque nos vamos a ir a conocer a Mickey, vamos a Disney, vamos a hacer demasiadas cosas, y realmente no teníamos ese plan, no era esa la realidad. Realmente, al igual que muchos inmigrantes, venimos con una sonrisa de este lado y con una lágrima por acá. Así que cuando llegamos, pues mi hija estaba muy entusiasmada. Además le dijimos, vamos a un lugar donde hay nieve. Nunca habíamos conocido la nieve. Vamos a un lugar magnífico, hija, le decíamos. Y recuerdo que cuando íbamos llegando, veníamos en un autobús desde Las Vegas hasta acá, hasta Utah. No sabía que era Utah, jamás había escuchado tanto sobre Utah. Y empezamos a abrir la ventana y veíamos nieve, iglesias, nieve, iglesias. Muchas iglesias. 2 horas después seguíamos abriendo la ventana por el autobús y seguíamos viendo lo mismo. Hasta que un punto yo ya dije, estoy como asustada. Y mi hija, mami, ya Estamos dando vueltas en un círculo acá. Cuando llegamos, la nieve, la bandera, espectacular. Recuerdo que esa imagen visual todavía la conservo, la bandera gigante. Mi hermana Yuri, muy feliz recibiéndonos, era la única persona que estaba acá en Utah.
y de verdad fue como que Sara viendo, los hijos constantemente ven la reacción de los padres para ellos continuar. Así que yo sabía, esto es algo importante, ¿no? Los hijos constantemente, no importa en la situación en la que un padre esté, constantemente están mirando a sus padres para ver cómo está la cosa. Ok, veo que mi mamá y mi papá están felices, yo estoy feliz. A medida de que eso continuaba, seguía notando yo como mamá, era mi primera hija, sé por referencias psicológicas y de estudio que esto es una dinámica bastante común, pero vivirlo como mamá es importante, ¿no? Saber que como padres tus hijos todo el tiempo te están observando, porque esta es la principal referencia de ellos para saber cómo están las cosas. A medida que fuimos llegando, ustedes son testigos, empezar ya con todo esto. Joseph, yo recuerdo que tú hiciste muchas cosas especiales y que actualmente cada vez que lo hago con cada familia, cada vez que ayudo de esta manera, siempre te recuerdo. Porque cuando llegué, y obviamente es un tema nostálgico, pero en gratitud ahora, recuerdo que, bueno, el tema de la escuela, el tema de las vacunas, el tema de todo este proceso que es reglamentario y es igual para todo el mundo, yo lo desconocía, tenía un nivel de inglés en -0, nada, yo creía que hablaba inglés porque decía, hi, how are you? No sabía nada realmente. Y bueno, fue una bendición llegar a una casa donde había una persona americana que conocía el inglés y que conocía súper bien el español, porque sabes que tu español es digno de lucirlo. Bueno, gracias. Nos ayudaste con todo esto. Además de esto, sé que cada familia que viaja con niños y que llega acá es un choque porque los niños son niños y los niños quieren experimentar, los niños quieren tocar, los niños quieren constantemente, pues obviamente, vivir su niñez y esto no siempre es una situación de armonía y amena para los hogares que reciben a familias que van llegando. Sin embargo, en mi experiencia, puedo una vez más reconocer de que mi hija gozó estos primeros meses de un lugar donde le vieron algo hermoso y es algo que también llevo en gratitud. Entonces, esto es un desafío para cada familia que va llegando desde el primer momento en el que llega. ¿Qué hablaste con tu hijo? ¿No? Esto va a depender mucho de la edad que el niño tenga, de la madurez emocional que el niño tenga. Actualmente ya sabemos que muchas familias que vienen llegando ya están en un proceso de reunificación familiar, así que hay más alegría, hay más esperanzas, es una situación de alguna u otra manera diferente. Para las personas que han llegado hace muchos años atrás, pues la situación fue al revés, fue como abandonar todo tu núcleo, abandonar tu número grande de familiares y llegar acá y ser pionero. Entonces, las cosas han sido de alguna u otra forma diferente, pero en sí, de verdad, los niños, wow, los niños viven experiencias bastante fuertes y lo sé porque lo viví, pero también lo sé por la cantidad de niños con las que yo he tenido la posibilidad de hablar y conversar durante todos estos procesos y es allí donde nosotros nos empezamos a preocupar, ¿no? ¿Qué tan escuchado está siendo un niño en este proceso donde los padres tienen que llegar a buscar trabajo, a arreglar sus documentos en el mejor de los casos, ojalá y así sea, y sea esto como una línea de prioridad, donde los padres tienen que llegar a reunificarse y establecerse lo más pronto posible, porque una estadía inmediata no significa necesariamente una estadía permanente. Los padres Claro. llegan realmente con muchas necesidades y una de esas necesidades también es la estabilidad emocional de los niños. Entonces, en mi práctica me funcionó mucho la conversación constante con mi hija. ¿Cómo van los niños en su proceso de adaptación en la escuela? Con muchos desafíos que nos encontramos. El idioma, las amistades, la cultura. Aquí hay un choque y cada familia venezolana me dará la razón, o de cualquier otro país, la comida. Sí. La comida es un tema, wow, es un tema impresionante. Las familias latinas venimos acostumbradas de una comida calientica, de una comida rica, una comida con el juguito, una comida amorosa. Y aquí hay comida, cosa que es un punto súper especial y muy importante,
pero no es igual. Algo que yo he aprendido poco a poco es que realmente cada cultura va dejando algo y va tomando. Y la manera en la que aquí se come, después de que tienes que trabajar en la velocidad que se tiene que trabajar aquí, en la velocidad que se tiene que vivir aquí, ¿entiendes? Porque se termina comiendo nada más un sándwich de jamón y queso a la hora del mediodía. Entonces empieza uno como a ajustar, ok, sí, entiendo, mi tiempo es reducido, pero ¿cómo voy a hacer para no perder esto? Porque de verdad, en el tiempo de la comida hay una calidez y hay una conexión que es supremamente importante, pero este país exige mucho más. O sea, en Venezuela teníamos siempre a la mamá o alguien haciendo una comida mientras uno iba a hacer lo que iba a hacer y regresaba en paz. Pero es tan distinto acá. Sí, sí, yo creo que parte de que el proceso se haga un poco menos difícil es entender que va a ser diferente, Ujú. definitivamente. Y que sea diferente, cada quien le va a dar la connotación de si fue bueno, fue malo, pero definitivamente es diferente. Entonces, con los niños, yo creo que el llamado más importante a los padres es poder escuchar cómo está haciendo esa transición para el niño, poder escucharlos con atención, tener el tiempo sobre todo, porque acá también sabemos que el tiempo es un factor subjetivo, que es limitado por estas grandes necesidades que se deben cumplir en un tiempo récord, eh, Ujú. pero sacar el tiempo diario para saber especialmente qué te está proyectando tu niño, qué está aprendiendo, a qué velocidad está aprendiendo el otro idioma, y es algo que también quiero que reforcemos acá, ¿no? Hay niños que llegan y te aprenden el idioma, ay Dios mío, en la velocidad que uno quisiera aprender. Te lo aprenden rápido. Y Sí. eso es espectacular. Muchos padres llegan muy felices, muy orgullosos de que ya el niño va evolucionando muy rápido con el idioma. Y entonces allí viene otra situación, ¿no? Cuando ya el niño evoluciona mucho más rápido y el papá tiene una evolución del idioma muy diferente, a veces muy lenta, a veces a veces casi sin ninguna evolución, o por lo contrario, pues también va a la par. Entonces allí entra otra situación que pudiese bien plantearse como una situación de conflicto o de ventaja para la familia. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer las familias que estamos llegando, que están llegando, ¿no? A esta nueva situación? Algo que dijiste ahorita me llamó la atención porque siento que no solamente aplica a las familias migrantes que están llegando con niños. O sea, lo de hacer un check-in con tu hijo, asegurar de que tu hijo esté bien, porque es muy fácil, y esto es algo que yo estoy experimentando ahora como padre, que estoy trabajando en el día y aparte haciendo el negocio de nosotros, el podcast, todo lo demás. Y es muy fácil a veces priorizar eso en vez de tiempo de calidad con Simón. Y algo que estaba hablando con Adriana, o sea, esta misma semana es que, bueno, a lo mejor si Simón está un poco contestón o si no nos está haciendo caso o algo así, es porque no siente una conexión con nosotros ahorita, porque estamos muy ocupados o porque estamos preocupados por otra cosa. Y tener ese tiempo, aunque sean unos 20 minutos al día, de sentarte con tu hijo, de participar con él, conversar sobre cosas, o sea, sin preguntarle cómo le fue en la escuela y presionarle así, ni regañarlo, ni mandarlo a hacer cosas, simplemente estar ahí con él es una meta muy grande que yo tengo. O sea, poder hacer eso todos los días y dedicarle un tiempo real de calidad. Siento que es algo sumamente importante como padres y no solamente para nosotros con Simón, para cualquier padre, especialmente para personas que están llegando con niños desde una situación turbia, que están entrando en una situación nueva, en estas transiciones migratorias. Poder tener esa comunicación y esa conexión y reconocer la humanidad de tus hijos y sus necesidades como seres humanos, de tener esa conexión con sus padres, creo que es súper importante. Yo en respuesta a esto diría que qué importante es para nosotros como adultos aprender a disfrutar la compañía de un niño. Ujú. Sí. Porque a veces esto puede sonar como algo, un requisito, una obligación. Claro, debería ser. Pero en principio puede fluir más fácilmente cuando tú disfrutas hablar con tu hijo, cuando eres tú como adulto quien pide
estar en compañía de un niño que no ve la vida tan compleja como tú. Esto es algo que yo aprendí cuando llegué en uno de los trabajos que tuve hace un tiempo atrás. Trabajé de maestra, cosa que nunca pensé en Venezuela. Yo dije, wow, siempre he admirado a los maestros por el trabajo, por la paciencia, y qué bien que son maestros, porque yo de verdad no podría. Y bueno, aquí, aquí la historia cambió. Fue una oportunidad para mí de oro, así sencillamente lo describo. Fue una oportunidad de oro porque venía en este proceso de transición de haber llegado a limpiar, después de haber llegado a una fábrica que para mí fue wow. Y después de allí, de estar recibiendo yo visitas, después que tuve a mi hijo, a Salvatore, recibir muchas visitas de muchas personas, de especialistas para saber, entender, adaptarme a todo esto, se me presentó esa oportunidad de oro gracias a una amiga que también me encanta, siempre que la veo le doy su abrazo y le digo gracias. Haber trabajado como maestra me enseñó, me obligué, yo dije, tengo que encontrar la manera de poder disfrutar lo que estoy haciendo porque la profesión de maestro es una de las profesiones que conlleva más estrés laboral, pues tienes que tener una capacidad para poder enseñar, divertir, educar, edificar y sobre todo pues tiene que ser genuino porque los niños lo saben. Entonces me Claro. obligué a tener que disfrutar de la sonrisa de un niño, del llanto de un niño, tener que aprender cómo gestionar con los niños y yo creo que fue un tiempo sumamente importante y de sabiduría en mi vida porque allí aprendí a disfrutar y a entender lo importante que es estar cercano a un niño, para un adulto, especialmente si está en un proceso de tanta frustración como el llegar acá, Dios mío, desen la oportunidad de experimentar el abrazo, de experimentar incluso compartir sentimientos. Hay muchos padres que creen que no es sano que un niño te vea en una condición de vulnerabilidad. Y yo te voy a decir algo, mis palabras más sabias, mis consejos más sabios, realmente creo que siempre los he encontrado desde la niñez de alguien porque es puro, es genuino, es con amor. Entonces, en base a esto, Joseph, yo creo que es bonito que cada padre pueda reestructurar esta idea de que es necesario, sí es Sí. necesario, pero también es una oportunidad tuya como adulto para poder regalarte ese momento especial con el niño, de poder hacer encuentro el uno al otro. ¿Cómo la estás pasando tú? ¿Cómo la estoy pasando yo? ¿Cómo estoy yo como mamá? Y ahí es donde recuerdo, ¿no? Como Sarita, cuando estaba niña, esperaba mi mirada, esperaba la mirada del papá, de llegar de esas jornadas de trabajo bastante altas, como lo miran todos los niños que esperan a sus padres hoy por hoy, que lleguen de esas exhaustas jornadas de trabajo. ¿Qué hay? ¿Qué hay para conversar? ¿Qué hay? ¿Qué necesita saber tu hijo? Pues tu hijo necesita saber que esto es un proceso duro, pero al mismo tiempo, dale un aliento, ¿no? Es un proceso duro, hijo, estoy súper cansada, estoy súper agotada, estoy triste, pero vamos a salir, pero mañana va a haber otro día, pero vamos a trabajar en función de una meta, pero vamos a poder salir adelante porque aquí estás tú y aquí estoy yo, y hay unión. Y aquí también me recuerda mucho a esta otra parte que también es una realidad que se está viviendo mucho. Muchos padres que están llegando ahorita y están teniendo que establecer sus relaciones con sus hijos a distancia porque no toda la familia pudo emigrar. Tenemos ahorita el fenómeno de muchas familias que están tratando de llegar progresivamente y unos están en Venezuela, otros están en Chile, los otros han podido llegar y hay una familia fraccionada nuevamente, es como lo más reciente que he visto y es también como aprender, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para sostener esta relación desde la distancia, desde el anhelo, desde el sufrimiento, pero especialmente desde la necesidad de progresar? Entonces, oye, hay muchas cosas que se están dando ahorita que a mí la verdad me tienen muy entretenida eh, en función de ayudar, en función de saber cómo ahora lo vamos a hacer. No puedo negarte que eh, esto no ha sido nada parecido a lo que nos dijeron cuando nos íbamos a graduar de psicólogos. Para empezar, siempre se satanizó prácticamente jamás una terapia por videollamada. Eso no, eso Wow. jamás va a pasar.
Imagínate. Recuerdo, Post yo decía, pandemia. Dios mío, no, qué horrible, no, no, yo no, no, jamás, por teléfono nunca. Y bueno, la pandemia nos dijo, olvídenlo. Ahora la mayoría de los psicólogos hacen sus sesiones online y es muy funcional. Entonces, adaptarnos a esta nueva situación, particularmente a mí y yo sé que a muchas personas que ahora viven acá en Estados Unidos, adaptarnos a la multiculturalidad, porque acá entonces ya no somos como que, ay, los inmigrantes venezolanos, no, no, no. Aquí son los inmigrantes de Chile, Perú, Ecuador, Siria, Rusia, Brasil, el mundo entero y un poquito más. Algo que yo noto con muchos papás es que poco, como que poco se integra al niño a la dinámica que está ocurriendo realmente. Es como que quieren mantenerlos dentro del teléfono, dentro de una pantalla, dentro de algo que no es la realidad. ¿Cómo podemos realmente abordar estos temas? Como, mira, o sea, a veces duelos, a veces transiciones como nos tenemos que mudar otra vez, otra vez, otra vez. ¿Cómo hacerlo de una manera que ellos se sientan parte del proceso? O sea, yo creo que sí es muy importante de que ellos se sientan parte de lo que está ocurriendo. Totalmente. Yo quiero pensar, sí, quiero pensar bien. Quiero pensar que la mayoría de los adultos sabemos, padres, no padres, tíos, lo que sea, sabemos y estamos enterados de cómo afecta la exposición a pantalla continua a los niños. Yo quiero pensar que ya como que todo el mundo está claro, si nos afecta a nosotros como adultos, por supuesto, mucho más a los niños. Entonces, ¿qué tienes tú de interesante como adulto para ofrecerle a un niño, para convencerlo de que tu palabra y lo que tú quieras compartir con ese niño es mejor que la tele? La tenemos bien difícil porque sabemos que la tele atrapa profundamente las pantallas, el teléfono, la computadora, los videojuegos. Por fin pude comprarle a mi hijo el Play 20, no sé, el Play 5, todo, ¿no? Ahora nosotros tenemos que hacer competencia con esta tecnología que tú misma le compraste. Entonces, la verdad es sencillo. Tú tienes que tener algo que sencillamente le haga entender al niño de que tu conversación y esa cercanía con el adulto va a ser mucho mejor. Y si el niño no lo entiende, tú como adulto debes saber que sí es lo necesario para él. Si los niños están involucrados en los procesos de los padres, por supuesto que va a haber una familia que camine quizás en la misma dirección, con los mismos dolores, con los mismos proyectos, con las mismas necesidades. Y esto es algo que ocurre y sucede desde la infancia súper más temprana. Es más, ahorita llevo ya 3 años trabajando en un programa, el cual quiero mencionar porque es un programa supremamente noble, me encanta, estoy muy orgullosa de formar parte de este programa, se llama Kids on the Move. Es un programa que funciona acá en el estado de Utah, en el área de Utah County. Es un programa de Early Head Start, es para niños o para mamás que están desde su embarazo hasta que los niños cumplen 3 años, y es un programa del gobierno federal, es decir, que es gratuito y califican familias que estén en un nivel de necesidad económica y otro tipo de necesidades también. Y ese programa, ya que es federal, funciona en todos los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Hay una versión de Sí, eso el en todos los programa estados. Head Start y Early Head Start funciona en todos los Estados Unidos. El proceso de calificar es igual para todos, es decir, familias que estén en un nivel de ingreso bastante bajo, que estén en una situación de pobreza. Y esto suena muy alarmante, pero cuando tú revisas tus ingresos, te das cuenta, por supuesto, ¿no? Vengo llegando, no tengo empleo, aún así tengo ya 3, 4, 5 años y a veces es muy fácil calificar, ¿no? Entonces, en este programa vas a encontrar soporte profesional de acuerdo a las necesidades que tengas. Yo particularmente trabajo como educadora familiar y trabajo con población latina, porque hasta eso ha sido súper bondadoso este programa de contratar personas en una lengua materna, en el español, para yo poder darle servicios de calidad y en español a familias de Latinoamérica que hablan español, obvio. Trabajar el vínculo, en eso se enfoca, trabajar el vínculo entre los padres, los cuidadores, con ese niño que está creciendo o que se está gestando desde que la mamá está en embarazo. Entonces, me encanta porque he tenido obviamente que frecuentar familias de Perú, de Chile, de Bolivia, de México, de cualquier lugar,
llevándome a mí a un reto de saber cómo se va a congraciar con esta familia, con una cultura diferente, todos en un mismo país, todos con una historia parecida y diferente. Entonces, trabajar mucho esto con ellos. ¿Cómo tú vas a ser como papá, como mamá, como tía, para poder entender que tu hijo necesita estar bastante cercano a ti, pero que tú necesitas estar mucho más cercano a él? Porque es difícil que tú pongas a un niño que apenas va llegando al mundo a que tenga la responsabilidad de tener que buscarte, de tener que preguntarte cosas, de tener que... Y vemos mucho eso, ¿no? Vemos niños que a muy temprana edad comprenden como que, oye, mi papá, mi mamá no me busca, yo entonces voy a ellos. Y entonces nos encontramos con situaciones un poco fuertes de cuando el niño insiste, el niño va, el niño pregunta, el niño quiere interacción y los papás a veces tienen dificultad para poder ser receptivos. Entonces, trabajar esto para mí ha sido un desafío y para mí también ha sido algo que lo incorporo, parte de mi vida diaria. He buscado ayuda infinitamente y esto es algo que también quiero compartir. Tengo formación en el área del desarrollo humano, del comportamiento humano, pero eso no implica que yo lo sé y que yo lo pueda practicar. Es completamente diferente. Y es algo que siempre dicen, pero tú porque eres psicólogo. No, no, no. Estudié eso, aprendí, me ha ayudado, me ha brindado herramientas más cercanas, pero esto ya va un poco más con el comportamiento, mi personalidad, mi criterio y mis deseos. Entonces, buscar ayuda. Hay programas y yo quiero que podamos compartir, ¿no? Eh, sobre los múltiples programas que podemos encontrar acá, pero yo sé que también funcionan en otros países, que también casi todos los países brindan programas para ayudar a fortalecer esta relación y este vínculo tan importante entre los padres y los hijos desde edad muy temprana hasta toda la vida, de verdad, porque es un vínculo que no se va a quebrar así tan fácilmente. No se quiebra. Esto va con algo que se habló temprano en la conversación, pero tú mencionaste como el tema de adaptar, de que los niños vayan aprendiendo, tienen que integrarse a la escuela. Simón va yendo por primera vez a la escuela este año y para mí la relación que yo tengo con la educación fue un poco tóxica. O sea, fue de muchos gritos, fue de mucha agresión cuando yo no entendía y como que puso muchas expectativas en lo que va alrededor de la educación. Y yo envié a Simón a la escuela, claro, trabajé mucho en mí, me sentí muy en paz con él iniciando este proceso, pero cuando empezaron a llegar las cartitas de tiene que poner ojito en la lectura, tienes que, yo empecé a sentir ansiedad, como, ¿qué pasa con estos papás que son como yo, que tienen como mucho nervio alrededor de que los niños tengan que ir excelente en todo? Claro, esto es algo de lo que ya yo me desajusté. Yo dije, yo voy a confiar de que Simón va a tener su tiempo y su proceso, pero no Y para lo todos. hizo. Sí, sí, Lo él, hizo él muy lo bien hizo al muy final. bien, pero ¿cómo es para los papás que están también inventándose una vida nueva en un nuevo país, pero aparte también tienen esta vocecita de tu hijo tiene que ir perfecto en todo, tu hijo tiene que cumplir con todas estas cosas? ¿Qué consejo se le puede dar a los padres que están transicionando de esta manera? ¿Cómo respetar el tiempo y el proceso de los niños? ¿Cómo realmente hacer las paces con esto y entender, ¿sabes qué? Mi hijo y yo lo vamos a poder lograr de una manera armoniosa, sin gritos, sin desesperación. Esto me recuerda a muchos jóvenes, me ha pasado un poquito más con los adolescentes, padres que han solicitado acompañamiento psicológico acá, porque venimos de una sociedad, esto sí es particularmente direccionado más como hacia Venezuela, Colombia. Hay mucha expectativa educativa, muchísima. Entonces, los padres obviamente vienen a sus hijos trayéndolos con un promedio de 20 en Venezuela, y aunque no, tu hijo apenas está iniciándose en la parte educativa, pues también tenemos esta idea que está muy arraigada a nuestra cultura, de un niño en excelencia. La expectativa en la crianza, ay Dios mío, estas dos cosas están en conflicto porque la crianza justamente es descubrir junto a tu hijo cómo es tu hijo,
cuáles son sus habilidades, entenderse de que lo ideal no es una puntuación, un promedio, sino el esfuerzo que va creando ese niño para poder adquirir el conocimiento. Entonces, ¿por qué en la crianza debe haber como un respeto? Porque tú vas a descubrir inicialmente cómo es tu hijo, qué es lo que más aprende, de qué manera es que mejor aprende. Son muchísimas cosas que entran en juego, pero la expectativa de lo que tú quieres versus lo que el niño realmente es y de lo que puede ser capaz de ser es muy diferente. Entonces yo creo que tener paciencia, que un padre pueda entender de que va a acompañar a su hijo en un proceso de aprendizaje, más bien nos invita en nuestra posición a ver de qué manera nosotros como padres y como adultos podemos ayudar a que los niños aprendan mejor, de que los niños puedan tener éxitos educativos, pero si no hay un éxito educativo, ¿dónde está el punto de éxito? Porque todo el mundo, todos los niños y todos los seres humanos tenemos talentos que vamos cristalizando. Entonces, yo creo que lo primero es entender que aunque tú tengas una expectativa como mamá y papá, eso no es exactamente lo que va a suceder, porque esa es tu expectativa, te pertenece a ti. Y a veces esa expectativa es hasta incongruente. Entonces el padre quiere que su hijo sea muchas veces lo que él no pudo, lo que él quiere, lo que desea, y eso no tiene que, no debería surgir de esta manera. Entonces, tener la paciencia y tener el amor suficiente para acompañar a tu hijo en ese proceso y descubrir junto a él. Y pienso que eso es algo que te da Estados Unidos por esta filosofía de individualidad. Es que de alguna manera dejas de proyectar tu, tu ser en tu hijo, porque entiendes, o sea, aquí te preparan muy rápido para que los niños ya a los 19 años, 20 años están viviendo en otro estado y es como tú vas entendiendo, este niño tiene que agarrar su propio ritmo y creo que se podría conseguir hasta una linda armonía entre nuestra cultura, la manera de crianza que tenemos y la individualidad de Estados Unidos. O sea, empezar a reconocer como si tú eres libre, pero mira, aquí está mamá, siempre te voy a dar un abrazo. O sea, es como yo le digo a yo no voy a votar a Simón primera hora, cuando se gradúa se va de la casa, que eso pasa mucho acá. Yo quiero que él sepa que mi hogar siempre va a ser su hogar. Igual seguimos en la misma línea, ¿no? Pero no sabemos si el muchacho resultó ser un genio a muy temprana edad y surgen oportunidades. Entonces, yo creo que esa posición, mira, lo primero que dijiste es me encanta y me acoplo a eso. Aprovechar la cultura de acá, ¿qué ofrece? ¿Qué puedo yo tomar que no aprendí, que no vi, pero que me gusta? Adicional a eso, aporto lo que a mí me encanta, esto es lo que hace un padre, ¿no? Aprender como a saber qué va a entregar, pero de allí en adelante lo que vaya surgiendo muchas veces es incierto. Tú ofertas y la vida junto al niño irá como marcando ya un probable destino. Pero excelente, esto es algo de lo que también se habla mucho, ¿no? De que acá los jóvenes desde muy temprana edad salen. Yo particularmente he creado y construido junto a mi esposo como una idea, ¿no? Me gusta lo que tengo, tomo. Mi casa está abierta, pero si tienes una oportunidad, búscala. Sí. Entonces, es cuestión de eso, ¿no? De mediar con lo que encuentro y de entregar lo que sí funcionó en casa. Entonces, o lo que sí funcionó en mi país. Entonces, la expectativa acá de este país, yo digo, este país y todos, la expectativa es algo que se quiebra muy rápidamente. Tú puedes tener un proyecto y está muy bien y es súper importante, pero la expectativa es una de las primeras cosas que comienza como que, ya va, ya va. Ya, se cambia creo que la expectativa por la adaptabilidad. O sea, vas dejando de nosotros, bueno, según nosotros, las expectativas que teníamos cuando nos casamos están como, Sí. hermano. De hecho, recuerdo de mis tiempos de coquetear con la idea de ser militar. Ah, pensé que Em, conmigo. Yo, ¿qué? Vamos a hablar de esto también, ahora. pero no, o sea, había una frase que aprendí que cualquier plan colapsa
después del primer contacto con el enemigo. O sea, es como no puedes tener expectativas o planes o algo de lo que va a pasar hasta que estés en el momento. Está bueno tener ideas, tener planes, tener objetivos, tener metas, pero entender que, o sea, no sabes cómo va a estar la marea el siguiente día. Así es. No tienes ni idea. Y esa es de las mejores capacidades que he visto yo, que le permite a las familias, a los niños poder continuar sin tanto trauma, ¿ok? Entender justamente eso que tú dices. Entender que aunque llevo una idea que es fundamental, que aunque llevo mi proyecto, que aunque tengo mis deseos, eso va a pasar. ¿Y qué puedo hacer yo ante esas circunstancias diferentes? Yo creo que esa es la cosa más ideal, quizás, para poder continuar, ¿no? Porque aquí estamos como en un mar surfeando, ¿no? No sabemos cuál ola va a ser más grande, cuál va a ser pequeña, en cuál veníamos muy preparados y no pasó nada. Entonces, sí, definitivamente la adaptación es un tema súper crucial para todos estos temas que hemos venido abordando de circunstancias diversas. Y algo que has mencionado varias veces ya es sobre cómo tú como adulto, tú como padre puedes aprender de tu niño por el simple hecho de ser niño, de su diferente perspectiva y todo eso. Y me hizo pensar, como en estas situaciones de la gente llegando y todo eso, es necesario que cada miembro de la familia contribuya a la situación de la manera que pueda. Y muchas veces descontamos a los niños en esa ecuación porque pensamos, bueno, o sea, no pueden trabajar, o sea, no pueden hacer tal cosa. O sea, a veces por cosas de la vida y quizás no deberían, los padres usan a sus hijos como traductores, pero de otro modo, o sea, la contribución es diferente y siento que es muy importante tener esa idea de que la contribución de un niño puede ser simplemente el hecho de que es un niño y el hecho de que te puede dar esa perspectiva que tú como adulto has perdido, de que la vida es mágica y que tú puedes aprender y ver las cosas de una manera diferente. Y eso es algo que a mí me encanta como padre, de ver a Simón descubrir todo, descubrir cosas mínimas. O sea, a mí me da una satisfacción cuando él descubre algo que yo descubrí hace años y la manera que le brillan los ojos y como, wow, no lo sabía antes, y me vuelve a enseñar ese concepto, porque él aparte lo ve desde otra perspectiva. Es súper lindo. Sabes que recuerdo en este tiempo en que trabajé con muchos niños de maestra, a veces tenía días tan complejos. Compartía una fracción con los niños porque ellos notaban, ¿estás bien? Y recuerdo que se acercaban. Un abrazo silenciaba todo. Te regalan la simpleza que no se encuentra fácilmente en la adultez. Creo que los niños te obligan a conectarte con el presente. Porque si tú no estás presente con los niños, la vas a pasar mal. Sí. Entonces, pasamos el día tan haciendo check a un montón de cosas que vamos por inercia. Y cuando por fin logramos conectar con los niños, nos toca estar. Y te das cuenta de lo bonita de tu casa, de lo rico de la cena, solamente porque estuviste ahí, te obligaste. Y creo que eso es algo que, o sea, en general no tenemos que perder y que nos ayudaría o ayudaría a este montón de gente que está llegando con sus niños a conectar con el propósito de por qué llegaron acá, porque es fácil perderlo cuando tienes que trabajar, cuando tienes que hacer tantas cosas, lo pierdes. Y volver a casa y poder conectar, así sea como dice José, 20 minutos, léele un libro, quédate ahí, mire cómo él se sorprende, eso va a ser como que, ok, ya recuerdo por qué es que me vine, ya recuerdo para qué. Y eso yo creo que es demasiado vital. Vital. Mira, yo tengo una de muchas anécdotas de una niña que era, su nacionalidad era mexicana. Me encantaba cómo hablaba. Y esta niña me encantaba el acento, las palabras y tenía un lenguaje súper amplio. Y llegó el tiempo de hacer las visitas en casa
Y llegó la temporada y todos los días ella me decía, por favor, maestra, visita mi casa porque yo tengo una chimenea gigante y tengo gatos y tengo perros, pero así con esa energía y yo te voy a llevar y quiero que veas mi cama porque mi casa es grande y me hacía una descripción que obviamente yo en mi mente viajaba y yo te voy a mostrar cómo es mi cocina y yo te voy a mostrar cómo es mi mamá porque ella cocina muy rico. Y bueno, yo estaba de verdad ya súper motivada y yo voy a visitar a mi niña, voy a visitar a su familia, y voy a descubrir ese templo que ella me describe, porque de verdad yo estaba en el cuento con ella. Cuando llego, mis ojos de adulta obviamente detectan una casa que me quedo con el sentimiento y la proyección de ella. Hermosa, era un templo. Realmente cuando hablo con los padres, esta realidad, había mucha necesidad. Era una casa supremamente pequeña, no era una casa de hecho, era algo muy pequeño, donde vivían muchas personas, donde la estaban pasando un poco mal económicamente, pero en los ojos de esa niña y de su hermano vivían en un pleno paraíso. Felices, felices porque tenían los gatos, tenían los perros, tenían a sus padres, tenían a su familia y ¿qué más les iba a faltar? Entonces, esta expectativa adulta, que a veces se queda viendo otras cosas, nos aleja de esta percepción que los niños definitivamente disfrutan. Entonces, yo me quedo realmente con esta sensación de los niños, de esta gratitud, de las cosas que realmente tienen valor, porque los niños son muy buenos para valorar cosas que realmente tienen valor. Y allí definitivamente aprendí que de verdad a veces no importa en qué situación tú estés económicamente, tus comodidades, tus necesidades, eh, siempre y cuando tú le des valor a las cosas que realmente. Entonces, esa niña me dejó a mí marcada con una lección porque me describió realmente lo que ella tenía y que era súper rica porque tenía sus padres, tenía su familia y tenía todo. Y sencillamente yo aprendí a ver con mucho amor esta idea a través de los ojos de un niño. Entonces, oye, creo que es muy bonito compartir. Si no tienen hijos, busca un sobrino, busca cualquier niño, porque de verdad tener conversaciones con niños es Sí. lo Tener máximo. esa perspectiva. Es lo máximo. Y lo irónico es que muchas veces como padres estamos estresados todo el día, terminamos tratando mal a nuestros niños porque estamos buscando algo mejor para ellos. Y es como, ya va. Vuelvo otra vez a la cosa de que no estamos presentes, no estamos siendo congruentes con lo que estamos haciendo. Porque al final es como, ya va, ahorita, después cuando tengo todo lo que yo quiero tener para ti, te voy a atender bien. Es como, esto puede durar años, no puede pasar. O sea, no te lo pierdas. No se puede perder. Y es muy fácil hacerlo. O sea, ya pasaron 6 años de que yo tengo a mi hijo y mucha parte de mi maternidad, Simón la vivió con una mamá supremamente deprimida. Y ahorita yo estoy como intentando reconectar. Intenté ser lo más consciente posible, pero ellos lo sienten. Ellos de verdad no ignoran nada. Hay que mostrar la mejor versión, que es la que tenemos. Y que tus hijos vayan llevando ese recuerdo. Bueno, recuerdo cuando mi papá hizo esto, recuerdo cuando mi mamá llegó, recuerdo porque definitivamente es lo único que podemos consolidar y probablemente es bueno que nos preguntemos si estamos dando lo mejor de nosotros, aunque no estemos en la situación ni en la posición que queremos. Esto es lo que se está constituyendo y los hijos están creando ese concepto. Entonces, disfrutar en el momento en el que estés, dormir en el colchón desinflado, eh, pasar esta transición de hoy estoy en una casa, después me tengo que ir para la otra. Esto del colchón es impresionante, de verdad, a todo el mundo que Yo haya lo estado. recuerdo, yo te Sí, recuerdo. sí. Yo te La recuerdo. batalla constante con ese Dios colchón. mío. Sí, nos acostábamos así y amanecíamos así todos. Sí. Y Disfrutarlo, aprender, la espalda de tu aprender. esposo. Sí. La espalda del pobre Esa Jonathan, Dios cosa. mío. Esa espalda. Pero sí, de verdad que ir al compás, tomarlo genuino. Y aquí viene otra parte
que es la parte del idioma. Joseph dijo, ¿cuándo usamos a nuestros hijos como traductores? Aquí vienen otras realidades, ¿ok? Algunas, varias. Cuando, no sé, creo que es importante que también los padres vayan poco a poco. Es decir, el niño, por supuesto, recibe 8 horas diarias de clase, obviamente va a tener un progreso mucho más rápido. Los padres muchas veces ni siquiera tienen tiempo para estudiar o no destinan tiempo, o las dos cosas, ¿no? Pero ambas cosas pueden ir en ritmo. Yo creo que algo importante, porque esto también es una realidad, cuando los niños comienzan a tener gracia o burla, cuando los padres están intentando aprender el idioma, y es algo que aunque pasa, debe tratar de manejarse y de controlarse para que no se quede eternamente la burla del hijo, porque ya comienzan a haber algunos pequeños problemitas y no está bien tampoco. No está bien cuando entonces el padre crea esa dependencia, es una rogadera, el hijo no puede ayudarlo, porque eso también es interactuar en equipo, ¿no? Es decir, te necesito. Hay momentos en los que no tengo el suficiente inglés a veces ni para pedir una comida, y de verdad te necesito. Que un hijo pueda responder ante esa necesidad con amor y con respeto es importante. Entonces, yo creo que también es importante que nosotros como padres decir, puede haber un momento de chiste, dije mal la palabra, no era Apple, era Apple, no sé. Un momento de risa y ya luego, hijo, quiero recordarte que yo estoy en un proceso y que estas risas pues deben parar. Creo que es importante que los padres también tengamos un gesto firme ante esa y muchas otras cosas, porque allí comienza, bueno, después que ese niño crece, llega el adolescente y el adolescente naturalmente va a empezar a tener sarcasmo, naturalmente va a empezar a tener mal carácter, naturalmente va a desarrollar otros temperamentos un poquito más intensos. Entonces, es bueno que de la forma más temprana posible pueda ser un tema de conversación y se trabaje con respeto, con solidaridad, porque es real y sí es verdad que aquí se requiere ayuda de nuestros hijos, que los padres también requieren y tienen la necesidad de ir aprendiendo para que no se vayan quedando atrás, de ir al compás con estas dos cosas, porque de verdad ninguna de las dos en desequilibrio está buena. Ya, Sí. porque creo que después de que de que te acostumbras a que tu niño te esté traduciendo, tú vas perdiendo hasta la paternidad y de repente este niño está tomando el mando en cosas importantes como el médico, como cosas que no deberían estar siendo manejadas por un niño. Especialmente el tema de la escuela. Aquí Sí. viene otra situación que he visto muy frecuente y en preocupación, ¿no? ¿Cómo se involucran los padres en el proceso educativo de los hijos hasta que vaya a la universidad? Desde la escuela, la primaria, la secundaria, el high school. Sumamente importante. Yo fui maestra y aprendí que los padres realmente necesitan estar involucrados en el sistema educativo. El tema del bullying, un padre que está involucrado, son maestros que reconocen, bueno, este es el papá de fulanito de tal. Sí. Sí, él constantemente viene y te aseguro, no es mentira, es verdad que están muy pendientes de todos los niños. No, y para todo hay un sistema aquí. O sea, siempre, por ejemplo, a Simón lo atacaron cuando en su primera semana en el bus. Fui al colegio, resulta que el bus tiene cámaras, que hay micrófonos, que tiene cada niño un puesto asignado, lo supieron ubicar. Y dijeron, no, pero es que tu niño también está jugando, porque ellos vieron el video. Mi hijo también está aprendiendo a interactuar, aprendiendo a llevarse con otro tipo de personas. Pero es importante saber de que ellos son los cuidadores, pero tú eres el padre. O sea, tú puedes preguntar cuantas veces sea necesario. Uno tiene esta cultura de no quiero molestar, no molestes tu hijo. O sea, a nadie más le va a importar más que a ti. Entonces, la invitación es a que muchachos investiguen, lean. Siempre hay los folletos, los formularios están en diferentes idiomas. Vean cuáles son los recursos que realmente tienen las escuelas y trabajen en conjunto con sus hijos para que ellos no se sientan desamparados, como si tuvieran dos vidas, la escuela y la casa. No, esto se tiene que integrar. Completamente, Adri. Y en las escuelas, por ejemplo, en las escuelas públicas, la mayoría, ahorita sé que pues, hay un colapso bastante grande debido a la cantidad
exorbitante, que ha incrementado la matrícula, los autobuses, hay realmente un sistema de alguna u otra manera colapsado que ha sido reportado públicamente. Sin embargo, las escuelas procuran ofertar la mayor cantidad de posibilidades de ayuda para las familias y para los niños. Por lo tanto, si el niño está teniendo una situación o alguna deshabilidad, algún problema en su desarrollo, la mayoría de las escuelas están en la obligación de crear programas especiales donde intervienen terapeutas, donde intervienen especialistas adicional a las clases que ellos están recibiendo y donde hacen constantemente reuniones. Pero el padre tiene mucho que ver. El padre tiene mucho que ver en saber, oye, mi hijo está teniendo una dificultad, está teniendo un problema de temperamento, de carácter, de lenguaje, de algo. El padre es el primero que debe solicitar ayuda para que la escuela pueda conjuntamente buscar todas las matrices de ayuda que ellos tengan y poder redireccionar el caso. Los padres que están experimentando dificultades con sus hijos, vayan hasta las escuelas, por favor, hablen, pidan una ayuda, digan, mira, estoy teniendo problemas con mi hijo, y ellos pueden ayudarte muchas veces a encontrar los servicios pertinentes. Pueden ayudarte con información sobre bancos de comida, sobre ayudas con profesionales específicos. No te las dan directamente ellos, pero proporcionan la información para que tú puedas gestionar. Entonces, estoy completamente contigo en esto de que hay que estar integrados, hay que estar informados, hay que estar constantemente chequeando. Acá usan un sistema que va tan rápido. Yo recibo tantos correos diarios de las escuelas de mis hijos, entro a clases, estas son las materias, y de verdad te digo que hay que estar en una dinámica movida para estar a la par de lo que está pasando con los hijos. Acá hay un sistema muy estructurado que es muy favorable, y yo creo que es importante que nos demos la oportunidad de aprenderlo, de adaptar, de descargar las páginas, de aprenderlo, porque eso va a implicar el éxito del niño, también mi éxito, y que este no sea un punto de quiebre más adelante entre los hijos y la familia, y de que tu hijo no sea un tema de complicación ni para la escuela ni para ti. Entonces, informarse de esto es, wow, es una tarea que vale la pena, la verdad. Sí, definitivamente. Pues yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí Hoy. para hoy, porque definitivamente te vamos a tener de regreso. Esperamos que en persona lo antes posible. Mientras tanto, muchísimas gracias Muchísimas gracias. por hablar con nosotros sobre este tema que es tan importante. Agradecemos muchísimo tu introspección, tu insight en este tema y los consejos. Entonces, queremos saber si tienes algún programa. Yo sé que mencionaste Tus redes sociales, sí, si haces terapia como ¿cómo la gente psicólogo. se puede conectar contigo y con tus movimientos? Ok, de momento yo creo que hay algunos programas muy buenos que pueden funcionar para las personas que están acá en Estados Unidos. Hay un programa que se llama United Way, pero si marcas 211, por lo general ese programa te ayuda con muchas cosas. Puedes llamar allí y pueden explorar la página, se llama United Way, es un excelente programa. También hay líneas nacionales de prevención al suicidio. Sencillamente tú puedes también googlearlo, colocarlo allí. Creo que es el 611. Tengo mis dudas al respecto, pero creo que es este número. Programas de Head Start y Early Head Start te ayudan. Immigrant Head Start son programas que ayudan de momento a niños que van desde 0 a 3 años y después de 3 a 5 años, y ayudan con visitadores a casa que ayudan a evaluar el desarrollo de los niños, pero que también tienen programas de escuelas o de preescolares de forma gratuita, y los niños pueden estar integrados desde muy temprana edad al sistema educativo, a que vayan agarrando rutina, y también es un programa gratuito. El Centro Hispano creo que también funciona a nivel nacional. Acá particularmente en Utah, pues también es un programa que ofrece múltiples ayudas. Actualmente sé que han incorporado muchos otros programas que están ayudando a la hospitalidad de las personas que requieren ayuda. Y también otro mensaje, yo creo que es importante como inmigrantes ser sabios con las ayudas que estamos recibiendo,
poder tomarlas cuando las necesitemos y poder soltarlas cuando ya no lo requiramos, porque es darle paso a otras personas que también vienen en la misma situación en que llegamos. Y bueno, finalmente también tenemos una oficina que está brindando servicios de trámites migratorios con profesionalismo. Es una oficina que está dirigida principalmente por mi mamá, mi hermano, y que también formo parte de ella. Podemos brindar servicios en lo que son aplicación de trámites migratorios. La oficina se llama Ordinary Immigration Services. Podré ayudarles a que puedan tener acceso a esta información de gestiones migratorias. Por lo general son paroles humanitarios, asilos políticos y todas estas trámites. Este es un país donde requerimos ayudarnos unos a otros. Nuestro éxito, pues, en gran medida depende de esto y también de lo que nosotros podamos dar para estas personas que también van requiriendo ayuda. Es dual. Muchísimas Bueno, muchas gracias. Te gracias. queremos muchísimo. Sí. Nos estamos viendo pronto. Gracias, gracias, gracias por la compañía. Ok, bueno Y chicos, hasta la próxima. entonces. La próxima en Chao. vivo, Dios quiera. Chao.